Shalom, shalom, yo soy Manny del Negro de Irure y soy estudiante de los del Camino. Y nuevamente con un gusto porque estamos juntos estudiando la parashá de la semana. Esta parashá que nosotros vamos a estudiar en esta semana es la parashá Mishpatim, pero no vamos a ver toda la parashá, sino que nos vamos a enfocar en el capítulo 24, ¿no? Donde Moisés escribe el libro del pacto. Vamos a ver justamente eso y vamos a entrar de una vez en el texto. En Éxodo 24 del 1 al 7 dice así. Dijo Adonai a Moisés, sube ante Adonai tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Adonai y todas las leyes, todas las leyes. Y todo el pueblo respondió una voz y dijo, haremos todas las palabras que Adonai ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Adonai. Aquí está escribiendo todo eso. Ok. Y levantándose en la mañana edificó un altar al pie del monte, 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Envió jóvenes a los hijos de Israel, los cuales ofrecieron un holocausto. Y Moisés, por supuesto, también tomó pues la sangre de esos ofrecimientos y por supuesto colocó la mitad de la sangre sobre el altar y la otra mitad pues también roció pues al pueblo, ¿verdad? Y aparte de esto, pues simplemente dice que luego y tomó el libro del pacto, aquí está, el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos y obedeceremos. Wow, ok, importante. Nosotros hemos visto, por lo menos en la parasha pasada, en el capítulo 20 de Éxodo, que el Eterno dio las 10 palabras, los cuales reflejan los 10 mandamientos. Ok, en esta parasha, en el capítulo 20, Éxodo 24, estamos viendo que se dan todas las leyes, las cuales Moisés escribió, pues, estas leyes. Ok, y la pregunta es, ¿no eran suficientes los 10 mandamientos que ahora se nos está dando esta cantidad de leyes y de ordenanzas? Porque se nos dieron leyes, se nos dieron ordenanzas, se nos dieron responsabilidades civiles. Es decir, que en esta parashá nosotros tenemos hasta 53 mandamientos. Es bastante. Son mandamientos, mira, para los siervos, para evitar la codicia, para los esclavos, para los débiles, para los daños y perjuicios, para inclusive los sirvientes, para esos extranjeros. Es decir, tenemos muchas leyes que son leyes civiles. La pregunta es, ¿por qué, para qué el Eterno nos dio todas estas leyes civiles? ¿Y por qué, si Moisés todavía no había recibido las tablas, por qué se escribió un libro del pacto? Y eso es lo que nosotros justamente vamos a ver en este momento. Ok, seguimos. Y entonces, ¿para qué se nos dio esta ley? Y la respuesta está en Deuteronomio 4, del 1 al 8, dice así. Oh Israel, oye, Shema Israel, oye, los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Elohim de vuestros padres os da. Ahí está un detalle. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Adonai, mi Elohim, me mandó para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Sigo. Guardadlos pues y ponerlos por obra. Porque, aquí está la respuesta, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio entendido y nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Adonai nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos? ¿Escuchó bien? Justos, como es esta ley que yo pongo delante de vosotros.
Mm, Importante entonces es que estamos viendo de que estas leyes se nos está dando para nuestra sabiduría y para nuestra inteligencia y para darle celos a los demás pueblos, de que no tienen estos decretos, estos estatutos, estos juicios que son todos justos. Y aparte de eso, recuerden, esto no fue dado por ningún hombre, sino es dado netamente por el Eterno a su pueblo. Una gran diferencia para los pueblos que estaban alrededor. Ok, seguimos. Entonces, si los 10 mandamientos fueron dados en, vamos a decir, en revelación oral, es decir, en una divulgación oral, y las dos tablas de piedra todavía no fueron entregadas, entonces, ¿qué y para qué escribió Moisés este libro de pacto? Bien, muy interesante la pregunta, ¿verdad? Para eso me voy a basar en la escalera educativa que me dio nuestro maestro Enrico Cortés y vamos a estudiarlo desde el punto de vista de la legalidad bíblica, del contexto cultural, arqueológico y, por supuesto, de convenio. Ok, entonces, esta revelación o esta divulgación oral que hubo en Éxodo 20, que ya nosotros lo vimos, ¿verdad? El hecho de escuchar los 10 mandamientos fue una experiencia extraordinaria, comunitaria y asombrosa. ¿Por qué esa experiencia fue tan asombrosa? Porque el pueblo, ¿ok? Veía los sonidos. No era la Torá oral, esto de la Torá oral vino después, sino que es una proclamación oral divina. Mire, esta experiencia fue tan extraordinaria que dice la palabra que ellos escuchaban, no solamente veían el fuego, veían temblar la montaña, veían los relámpagos, veían las nubes, escuchaban el shofar, pero escuchaban y veían los sonidos. No sé cómo se ve un sonido de shofar, no lo sé, pero evidentemente que el pueblo estaba a un nivel tal, ¿verdad? En una dimensión tal, ¿verdad? Que era capaz de escuchar, de ver todas estas cosas extraordinarias que el Eterno les daba. No podemos decir que esto era vamos a decir, la Torá oral, aunque eso después los rabinos pues dijeron que era pues el inicio pues de la Torá oral. Pero en este momento simplemente era la divulgación divina, ¿verdad? De las leyes. El propósito. Al escuchar la voz del Eterno directamente, el pueblo se convirtió en testigo directo. Ninguna nación pudo escuchar la voz del Eterno como lo hizo Israel. La secuencia. Las tablas de piedra aún no están en este punto. En la lógica del relato, no puede, escuche bien lo que dicen los sabios, no puede haber tablas contractuales hasta que el pueblo acepte primero los términos del pacto. Bien importante. Ok. Moisés ahora después lee el libro del pacto antes de subir al monte por 40 días y recibir las tablas. Ok, ¿por qué hay un libro del pacto primero y luego es que le entregan las tablas de piedra a Moisés, ¿verdad? Que contenía este libro de pacto. Bueno, según la visión académica del profesor Jonathan Bagonet, que es el editor de Torah.com, en Éxodo dice que recibió prácticamente o está escrito todas las leyes civiles desde el capítulo 21 hasta el capítulo 23 de Éxodo. Él dice que eso es lo que estaba escrito en ese libro de pacto que escribió Moisés. La visión tradicional, según Rashid, dice que contenía desde Génesis hasta ese momento, o bien inclusive las leyes dadas en Mará. Recuerde que las leyes de Mará
solamente no están escritas dentro de la palabra, pero los comentarios de los sabios dicen que eran las leyes de respeto a los padres, leyes civiles y además podía contener las leyes de la vaca roja. Eso es lo que dicen los comentaristas, ¿ok? Pero la palabra en realidad no la describe. No sabemos exactamente las leyes de Mará. Otros dicen que eran los 10 mandamientos y además de las leyes civiles que acababan ellos de escuchar. Y eso es lo que supuestamente estaba escrito en ese rollo o libro de pacto que escribió Moisés. Pero aquí vemos que hay una secuencia, ¿verdad? O sea, lo primero Dios proclama esos 10 mandamientos, el pueblo, después que ve toda esa montaña humeando, trueno, el shofar cada vez más y más fuerte, pues se aterroriza y le pide a Moisés que sea el intermediario. Luego Moisés escribe pues ese rollo de las leyes y lo comunica, se lo dice, se lo lee al pueblo y el pueblo dice haremos y obedeceremos. La famosa palabra nace Benishma. Y el último sería pues la entrega de las tablas, que sería pues la aceptación formal, ¿verdad? Y copia oficial en piedra como testimonio físico y permanente del pacto ya firmado. Pero ¿saben qué? Esta secuencia prácticamente está revelando la secuencia que se lleva a cabo en el antiguo Medio Oriente para lo que es el vasallaje. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Bueno, que en el antiguo Medio Oriente se llevaba toda una secuencia de estos pasos para pasar de un rey a otro rey. Pero veamos un poquito la arqueología bíblica en el antiguo Medio Oriente. La estructura del pacto en el Sinaí no es una invención, es decir, lo que estábamos diciendo, ya habían formatos para tratados de vasallaje y por lo menos los hititas, que son muy parecidos a estos pasos que nosotros estamos viendo. En estos tratados, un gran rey, que también se llama suzerano, establecía las condiciones de protección sobre un rey menor, que sería el vasallo. Los académicos, especialmente George Mendenhall y Kenneth Kitchen, dicen que identifican 6 partes de estos tratados. Vamos a ver ahora un paralelismo que existe entre esta secuencia que estamos viendo, que está sucediendo en este capítulo 24, y lo que estos tratados hititas, ¿verdad? Que también son muy, muy parecidos, casi punto por punto se lleva a cabo en esta parte. Por ejemplo, aquí ven el Tratado Hitita, ¿no? El primer paso es el preámbulo, o sea, quién habla o el título que posee. Por ejemplo, en los textos hititas dice, estas son las palabras de su majestad, así es como empieza, ¿ok? El rey tal, el gran rey tal. En el texto bíblico, nosotros tenemos en Éxodo 20, dice, yo soy el eterno, ¿verdad? Tu Dios está presentando, ese es el preámbulo, ese es el título, ese es el quien está hablando. Luego viene el prólogo histórico, es decir, ¿por qué el pueblo, la persona, el vasallo tiene que ser leal? ¿Por qué? ¿Existe alguna deuda moral o también algo legal? Bueno, en los textos hititas vemos que el gran rey le recuerda al vasallo los favores, es decir, mira, recuerda que yo te saqué de tus enemigos, te liberé y tal. En cambio, en el texto bíblico dice, te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que eso lo vimos nosotros en Éxodo 20. Es decir, que aquí la base de la ley no es un castigo, sino la gratitud por la liberación.
Otro de los pasos, las estipulaciones o leyes. En el Tratado hitita se prohíbe al vasallo tener alianza con otro rey. Escuche bien, mire lo que se hacía en el antiguo Medio Oriente. Se le prohibía al vasallo, este era un rey, ¿verdad? Y el rey tenía sus vasallos. Bueno, este rey le prohibía tener relación con otros reyes que no fuera él. Es decir, le tenía, debía pues lealtad al rey. Por eso dice, no tendrás otro gran rey. Fíjense que en el texto bíblico, paralelamente, dice en Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, es muy parecido, ¿verdad?, al tratado hitita. Así que los 10 mandamientos son las cláusulas de exclusividad de ese contrato. Luego viene el paso de juramento oral, que es un componente bien sagrado, por lo menos lo era también en el antiguo Medio Oriente. En el Tratado hitita dice, podía existir un documento, el cual podía ser de arcilla, hierro, cobre, etcétera, y el contrato no entraba, mire bien, escuche, no entraba en vigor hasta que se realizaba un juramento solemne. El vasallo debía pronunciar el juramento ante los símbolos de los dioses. Oh, es decir que entonces, si tú habías hecho, ¿verdad?, ese contrato en arcilla, en cobre o en hierro, que eso dependía del, vamos a decir, del estatus, ¿ok?, de la persona, si era otro rey o era un consejero del rey, etcétera, ¿verdad? Se hacía pues en cierto tipo de material diferente, ¿ok? Pero una vez hecho eso, ese contrato no entraba en vigor hasta que no se pronunciara o no se hacía el juramento. Interesante. Y fíjate que aquí para nosotros, en este capítulo, nosotros vemos que en el texto bíblico, en Éxodo 24, efectivamente, ¿verdad? El pueblo hace justamente este juramento. Haremos y obedeceremos. Así que, mi hermano, bien importante, ¿verdad? Las leyes no pueden estar en nosotros hasta que nosotros nos hacemos una confesión de fe. Una vez hecho la confesión de fe, entra en vigor todas las leyes, todos los decretos, todos los mandamientos y no solamente las 10 palabras. Así que tenemos que obedecerlas. Quinto paso. Mira qué interesante. Es el depósito y lectura pública, o sea, del libro o bien de las tablas. ¿Por qué hay un libro y entonces luego las tablas? ¿Por qué vamos a decir, esos pasos tan peculiares y de esa manera? Bueno, en el Tratado hitita, el documento en arcilla, hierro o tabla o cobre, o plata o cobre, se escribían 2 copias de esos tratados. Ahora vemos por qué entonces las tablas son 2. Ahora sí estamos entendiendo mejor, ¿verdad? Ok. Se hacían 2 copias. Una era depositada a los pies del dios del vasallo y la otra se colocaba en el templo del suzerano, o sea, en el templo del rey. Ajá, ahí es donde están las 2, vamos a decir, esas 2 copias. Y debía leerse periódicamente ante el pueblo. Después de esto, es que entonces se hacían las estelas. Estelas son estos, son monumentos de piedra que formaba parte del testimonio del pacto y claro, contenía simplemente ¿cómo digo? Un resumen del documento, no es que se escribía completo, sino un resumen. Por eso es que las tablas no tienen todas las leyes, pero tiene por lo menos las 10 palabras de lo que vimos pues en Éxodo 20. Bien interesante. Pero fíjense que en el texto bíblico, el documento, Moisés escribe el libro del pacto y lo lee en voz alta para que el pueblo lo acepte. O sea, está cumpliendo con ese quinto paso.
Luego las tablas, claro, las tablas es que Dios va a entregar las tablas después en unos capítulos pues más adelante y nosotros vamos a ver que son guardadas también en el arca, ¿verdad? El cual funcionaba como un depósito sagrado de ese contrato. Ok. Luego los testigos. En el tratado hitita invocaban a los dioses o a la montaña o los ríos como testigos. Qué interesante, porque en el texto bíblico, como no hay otro Dios, ¿qué hace Dios? Invoca a la naturaleza. Y es por eso que nosotros encontramos, ¿verdad? Que Él pone en Deuteronomio 30:19 y dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Wow. En conclusión, mis hermanos, de verdad, bien interesante. Aquí estamos viendo que el libro del pacto forma parte de una secuencia de eventos legales y necesarios todos. ¿Para qué? Para salir de del rey de Egipto y que ahora nosotros pertenecemos al gran rey del universo. Pero el Eterno lo hizo de esta manera legal. Y que los pasos a seguir ya más o menos los vimos, ¿verdad? La presentación del rey, el rescate que nos hizo a nosotros sacándonos debajo de la servidumbre, la divulgación de las leyes, luego la pronunciación o el juramento oral, hubo una lectura pública y luego nosotros vamos a ver en los próximos capítulos que se va a realizar pues monumento que en el antiguo Medio Oriente eran las famosas estelas, pero para nosotros eran las tablas, ¿verdad? Y vamos a ver que luego las tablas fueron depositadas dentro del arca de testimonio. Y por último, claro, los testigos que los hititas, por ejemplo, invocaban a su deidad, ¿verdad? O a la naturaleza. Mientras que para el pueblo de Israel, bueno, nosotros invocamos al Eterno y el Eterno invocó en ese momento ¿a quién? A la naturaleza, a los cielos y a la tierra, y los puso pues como testimonio contra el pueblo. Espero que esto haya sido entendido, ¿verdad? Y haya ayudado a este estudio. Shalom, shalom.